Hay una jugada en la escritura arriesgada que puedes usar para avanzar significativamente con tu libro. Me da la sensación de que si aplicas esta técnica, este truco que yo acabo de descubrir, puedes de un día para otro estar ante el final de tu libro, tal como suena. Ahora explicaré más esta técnica y en qué consiste. Al mismo tiempo, creo que hay un tema que debo tocar hoy, que ya que estoy. El árbol lo tapa un poquito, pero después seguro que las vistas son muy bonitas y eso es porque me he ido de vacaciones unos días y es un tema que creo que debo tocar, el tema de las vacaciones y la escritura. Vayamos con lo primero, porque créeme, el último que quiero con este canal es hacer vendidas de humo. Obviamente estoy en YouTube, hay que usar un lenguaje que enganche al espectador y por eso hay frases que son sensacionales, pero en cierto sentido no he dicho ninguna mentira. De hecho tengo el hábito de evitar mentir casi siempre que puedo. Ayer dije, he avanzado mucho con la trama de Guidon, el protagonista de este libro que estoy escribiendo, que por cierto, ante las dudas, esto no lo enseño mucho porque precisamente no debo enseñar mucho de esa página, no vaya a ser que algo se vea, algo que se entienda, porque hay, pues como dice la mayoría de la gente, spoilers, aunque a mí me gusta decir, ahí te arruino la historia. El punto está en que ayer avancé con la trama de Guidon y recordé que la otra trama, la trama en la que mi avatar va a interrogar a Guidon en el futuro, cosa de la que hablamos en el vídeo de ayer acerca de foreshadowing, estaba un poquito olvidada y dije, tengo que meter un capítulo entre Guidon y Sargos. Lo empecé a escribir, surgieron ideas, las plasmé tal y como me venían a la cabeza, cosa que explico en el vídeo sobre no páginas en blanco, y lo que pasó fue que me di cuenta de que las ideas que había plasmado en el borrador eran nada más y nada menos cosas que podían quedarle muy bien al final. Aquí no voy a entrar en detalles porque efectivamente arruino ya la historia, pero digamos que lo que establecí me parecía que encajaba mucho mejor el final del libro en un punto intermedio como en el que me encuentro ahora con la novela, que va por su página 105, 106, 107. Ya echaba de menos a los camiones, pero bueno, no tengo otro lugar, ni tampoco creo que haga falta, al final lo importante es la mayoría del vídeo. Total, que me he puesto a escribir, empecé ayer, plasmé el capítulo, muy apresuradamente debo decir, apliqué los consejos que doy en el vídeo de cómo saber si estás haciendo bien las cosas con la escritura, y esta mañana, para darme tiempo antes de salir de vuelta a Rivas, que es donde vivo yo, he escrito unos 20 minutos, más o menos, un poquito más. Me he puesto a grabar el vídeo, no voy a hacer que luego no pueda, porque luego por la tarde tengo que hacer otras cosas, está complicado. Así que por eso estoy grabando el vídeo y he escrito en base a lo que escribí ayer de este capítulo adelantado a su tiempo. Y en definitiva, esta técnica literalmente me ha llevado a prácticamente el preámbulo de la escena final de la novela. Yo ya estoy en los tramos finales del libro, de pronto sin comerlo ni beberlo. Y claro, esto me lleva a situaciones muy interesantes. Estas cosas que tenía pensadas en ese borrador de 2020, que ya sabes que este reto consiste, en parte, en completar todos los borradores que dejé abandonados, ¿voy a mantener ciertas decisiones? La respuesta en muchos casos ha sido sí. Ha habido cosas que ya no voy a ocupar, ahora la historia es bastante menos oscura de lo que fuera en 2020. Pero sí que hay muchas decisiones que se van a mantener y que van a estar ahí. Y al final me puse a escribir, siendo consciente de que hay cosas del final que ya tengo muy claras. También te puede pasar en cierto modo el vídeo de escritura arquitecto, escritura brújula, para saber un poco de qué estoy hablando. Y literalmente ahora mismo tengo casi completo, no diría que terminado, porque me gustaría repasarlo bien. Piensa que ahora debo apuntalar el desarrollo final de los personajes, piensa que ahora debo dejar en claro lo que está en juego, los motivos por los que cada uno de los personajes está donde está, sus personalidades, el cómo chocan. Hay que dejar claras muchas cosas y hay que hacerlo con cuidado. La técnica en sí es arriesgada, pero consiste, como ya estás viendo, en un momento dado escribir un capítulo del final. Escribes un capítulo del final y decides ya cómo vas a resolver la historia. Claro, esto es muy interesante, porque por un lado ya estás en la parte final de tu libro y por otro sabes cómo va a acabar la cosa, con lo cual, y esto podría ser un complemento para el vídeo de bloqueos creativos, si en un momento dado te has quedado atascado porque no sabías cómo avanzar con tus personajes, ahora ya sabes por lo menos dónde acaban.
Solo te quedaría establecer la ruta de cómo van a llegar a ese final. Y aquí de nuevo, aplícate el vídeo de los personajes, el vídeo del world building, las reglas, qué tipo de ética tienen los personajes, qué tipo de reglas van a seguir ellos, qué va a ser interesante que puedan romper y que no puedan romper, qué es lo que les va a poner en desafío, qué es lo que les va a llevar más a tensión, qué es lo que más aprecian y pueden llegar a perder en esta situación de crisis final. Por ejemplo, Guidon es un gobernador del Imperio Bosque y digamos que al enfrentarse a sus antagonistas, su ética se va a poner muy en juego, sus valores, sus criterios, aquello en lo que cree se va a ver muy cuestionado. Pues en gran medida es lo que va a arriesgar al final de la historia. ¿Lo pillas? Vuelvo a poner este ejemplo porque es muy conocido, muy básico y funciona genial. En la trilogía clásica de Star Wars, tú no tenías miedo de que el héroe muriese. Era poco probable que Luke muriese en una película tan juvenil. El miedo estaba en sí, en el proceso Luke se iba a corromper, se va a convertir al lado oscuro. Y solo esa posibilidad te mantenía en vilo toda la trilogía original. Solo esa posibilidad. Con la nueva de Superman, si te fijas, no es tanto que Superman no pueda vencer a los villanos, sino que la reputación de Superman, metiendo un poquito... No voy a estripar gran cosa de esa peli, por si no lo has visto, pero... digamos que cómo el villano se enfrenta a Superman no es solo físico, también es hora de difamarlo, de destruir su reputación. Es un pequeño spoiler, pero no muy grave. Y claro, gran parte de la tensión es qué va a pensar al final el mundo acerca de Superman. ¿Lo ves? ¿Lo pillas? Y con esto es igual. Tú estableces en el capítulo qué va a suceder, ya tienes claro el final y solamente tendrás que ir inventando escenas y situaciones para conducir a tus protagonistas a esa situación que ya has establecido y que conectarás directamente al final con la parte en la que te hayas quedado. Insisto, eso es una técnica que acabo de descubrir. Tú recuerda que estos videoblogs son algo auténtico. Me pasan accidentes, me pasan cosas inesperadas y te las cuento y las plasmo. No es una técnica que esté regulada ni certificada por una academia. Pero volvemos a la base de estos vídeos. Son cosas que me funcionan y me parecen valiosas para el proceso creativo y que son cosas que me están pasando en el proceso de escritura, que el objetivo de estos vídeos es documentar ese proceso. Así que esto es una de las cosas que hoy te tenía que contar. Por otro lado, dejando ya este tema claro, técnica de cómo llegar al final de tu libro, el tema de escritura en vacaciones. Claro, aquí surge un tema muy interesante. La escritura es un hobby en la mayoría de casos, pero claro, te requiere su disciplina, requiere su dosis de esfuerzo. Entonces en vacaciones, escritura sí, escritura no. Tú pensarás, buah, con el vídeo ese, porque seguro que tú eres de los fieles que se los ha visto todos, con el vídeo este de saca tiempo para escribir, de cómo, cuánto y cómo escribir, que fue como el día 4, ya vamos por el día 24, ojo, ya dijiste que cada ratito que tuviésemos lo aprovechamos para escribir. Entonces tú pensarás que en vacaciones escritura sí, por supuesto. Y escritura sí, por supuesto. Escritura sí, por supuesto. Pero de forma mucho más laxa y relajada a como estés acostumbrado. Si te estás viendo estos vídeos con regularidad, estoy seguro que tú eres del grupo más disciplinado y más un poco adicto al trabajo. Otro término anglosajón que se ha puesto de moda es workaholic. Adicto al trabajo, en castellano se puede decir perfectamente. Y realmente es importante que cuando estés en vacaciones, cuando estés alejado de la rutina, trates tu relación con la escritura de forma diferente. Yo voy a decir que le he metido esa horita diaria, o 20 minutos diarios, obligados para cumplir el reto, ya sabes, terminar los borradores de 2020. Escribir el libro de la historia del mundo, el borrador. Establecer las reglas de rol. Eso, bueno, es un año para cumplir hasta julio del año que viene, pero te aseguro que si lo juntas con la rutina diaria, es un trabajazo gigantesco. Entonces yo tengo que meterme cierta caña. Pero tú, que estás escribiendo tu primer libro o tienes otro tipo de forma de promocionarte, a lo mejor tienes este canal o tienes un reto, te recomiendo que en vacaciones tú te levantes a una hora más tardía de la que estás acostumbrado. Se ha puesto muy de moda en el tema esto del desarrollo personal, el coaching, el estoicismo, lo de levantarte a las 5 de la mañana. Lo he probado y te puedo decir que es muy desgastante y yo no lo recomendaría. Yo te diría que te levantes a una hora normal. Y como yo, pues de mañana antes de desayunar escribes 20 minutillos, 10 minutillos y ya está. Y si no escribes más en todo el día es perfectamente válido.
También es importante, porque la gente se piensa que los hobbies como que no te consumen energía mental, o que no requieren esfuerzo, que no requieren disciplina. No, no, los hobbies pueden desgastarte muchísimo. Te lo digo por experiencia de dibujar, de escribir. Entonces, dosifica la escritura porque también la gracia es que vuelves un poquito con ganas de más. Si has escrito con regularidad en tu día a día, seguro que tienes tiempo en tu rutina cuando vuelvas a tu lugar de destino, a tu lugar de residencia habitual. Eh, Puedes permitirte unos días, sobre todo si son pocos, como es en mi caso, de escribir menos y relajarte un poco, sobre todo para que sea más amigable. Créeme que dosificar el tiempo, porque también están estos que te dicen, no, estate todo el día, no, todo el día trabajando, trabaja todo el día en tu proyecto. Es como, no, no estoy de acuerdo. Cuando trabajas todo el día en tu proyecto acabas muy quemado y claro, si le coges tirria, estamos perdiendo lo más importante, que es disfrutar del proceso de la escritura, digo yo. Así que yo recomiendo que sí, que si te vas de vacaciones, te relajes un poquito. Ojo, si tu horario normal te da muy poquito tiempo para escribir y no escribes nada, bueno, pues también te diría escribir un poquito, pues solo un poquito, quizás solo un día. Te vas 5 días, pues un día, antes de salir a la playa o antes de salir a esa ruta de senderismo, escribes 10-15 minutillos. Ahora, eso sí, si en tu horario normal nunca tienes rato para escribir y las vacaciones son tu único momento, ahí sí que te podría decir, venga, escribe, venga, dedícale gran parte del día a escribir, venga, de acuerdo. Si tu horario normalmente no te lo permite, ahí tienes un momento para dedicarle quizás 1 hora diaria o 2 horitas diarias. Ahí ya tú te conoces mejor que yo, querido viajero, y si no me puedes dejar en comentarios tu experiencia y dejo que seas tú el que decida en qué momento escribir más o menos. Yo ya te digo que he estado muy relajado estos días, he escrito bastante menos, sí es verdad que tenía otros quehaceres, tenía otras obligaciones, y he escrito lo justo y lo necesario para cumplir con el reto. Y dicho esto, querido viajero, creo que ha quedado un vídeo bastante simpático y bastante didáctico. Han sido 2 temas en uno, pero ¿por qué separarlos? Me parece que era lo más propicio tocar en el día de hoy. Puede que haya más vídeos en los que toque más de un tema, sobre todo si te parece útil y instructivo para tu propia escritura. Sin más que decir, querido viajero, si el vídeo te ha gustado, si te ha resultado útil, puedes darle a me gusta, compartirlo con todos los conocidos que tengas, los que os gusta la escritura y la fantasía, y te puedes suscribir. Dar una oportunidad al canal de Pelis con Amigos porque si te gusta la fantasía, ahí encontrarás muchas reseñas de cine de superhéroes, de aventuras, de fantasía. Te va a flipar, te lo aseguro. Por Instagram, si te gustan remas, aviso cada vez que subo un nuevo vídeo. Así que, sígueme por Instagram, también verás ilustraciones de estos libros y te van a flipar, estoy seguro. Y lo último, si crees que cualquiera de los proyectos que estoy realizando merece la pena, te invito a que te conviertas en mecenas de Patreon. A todos les acredito los vídeos y seguramente cuando los libros estén terminados, los Patreons tengan la opción de ser los primeros en leer esos libros. Y ya sin nada más que decir, querido viajero, que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.